Hola, Franco, Guille, ¿me escuchas? oye, sí, súper. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, te escucho ¿Se bien. ve bien también? Sí, Perfecto, sí, te ve bien. gracias. Eh, Igualmente. Voy a dejar el celular por ahora, por unos par de minutitos, mientras hacemos los últimos ajustes hacia abajo y ahí seguimos conversando en un ratito. Perfecto. Mm. Guille, Cuéntame, ¿ya estás? ¿estamos listos? ¿Sí? Súper. Ya voy a cerrar mis plataformas y todo para que vamos. Perfecto. Ya pues, mientras vamos esperando que se puedan integrar las personas que quieran escuchar y vernos, tal vez podríamos darnos unos par de minutitos para contar un poquito de nosotros, de quiénes somos, y justamente eso tal vez nos ayude un poco a que de alguna otra manera nos conozcan, ¿no? Antes de partir con este live. Ya, ¿Te pues. parece, Vamos. querido Guille? Ya, súper. Sí, sin duda. Eh, yo me voy a ir presentando primero. Mi nombre es Franco Cantaruti. Ya algunos me conocen. Bueno, ambos dos hemos participado de diferentes lives y de diferentes instancias de tu terapeuta. Soy psicólogo clínico, salí de la Universidad Andrés Bello con mi primer magíster en, en psicoterapia clínica, psicoanalítica, y ahora estoy haciendo mi formación en terapia narrativa, así que en ese sentido tengo como una formación principalmente clínica, ¿no? Trabajo con adultos, adultas y jóvenes, y bueno, una de las razones por las cuales estoy como con muchas ganas de hacer este live es porque siento que la temática que más trabajo en la clínica, con la que más compartimos espacio, tanto con Guillermo como con otras personas del equipo, está vinculado con la violencia machista, ¿no? Trabajar con hombres que la han ejercido o con mujeres que han sobrevivido a ella, ¿sí? Entonces creo que para mí es un honor y un gran, una gran admiración de poder trabajar con Guille,
justamente en esta temática que es tan controversial, ¿no? Que nos ha generado hartas sensaciones de nervio también, como respecto a lo que significa un poco como ser hombres y hablar de esto, ¿no? Así que, bueno, Guille, me gustaría que te puedas presentar también y contarnos un poquito. Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes a las amigas y amigos de tu terapeuta. Mi nombre es Guillermo Silva, psicólogo clínico también de la Universidad Andrés Bello, con magíster en psicoterapia psicoanalítica. Eh, sí, y en conjunto con Franco somos parte del equipo de tu terapeuta, donde habemos distintas diversidades. Eh, Nos convoca ahora principalmente este live a propósito de la necesidad quizás de hablar y cuestionar desde un punto de vista masculino cómo se reciben ciertas posiciones, ciertas dificultades, ciertas interpelaciones ya derechamente sobre la posición del privilegio, ¿sí? En ese sentido, yo lo que he observado en mi clínica, más que ejercer técnicamente a propósito de lo que ciertas perspectivas o discursos del feminismo pueden otorgar, más bien hay una falta de reconocimiento, una falta digamos, autocuestión de ciertas posiciones de poder en los cuales el machismo subsista a quien lo ejerza. Entonces, en ese sentido, nos parece muy pertinente, digamos, compartir, reflexionar y evaluar qué podemos sacar de la condición propia del privilegio. Así es. Complementando tal vez y ya entrando como de lleno a propósito un poco de la temporalidad, nosotros tenemos un live que se llama La Isla de los Funados, ¿no es cierto? Conversaciones o reflexiones en torno a la interpelación feminista. Es si se dan cuenta, un título bastante imponente, que tiene una carga, que tiene cierta significación. Y a propósito de eso, queremos como queremos como develar un poco como lo que estamos pensando con el equipo, y este live está vinculado con que, y bueno, y nuestras posiciones no están vinculadas con hablar desde el feminismo, ¿sí? Queremos hacer una, una declaración de principios y de posición subjetiva en ese sentido, en el cual nosotros somos hombres, yo soy hombre en particular, que soy bisexual, pertenezco a múltiples organismos asociados como a diversidades. El discurso feminista definitivamente es algo que siento que me llega a lo profundo, pero entiendo y sé que no puedo hablar desde ahí, y es súper importante para mí, como declaración, decir que no es la intención de este espacio que nosotros conversemos sobre lo que el feminismo dice, sino más bien lo que significa o cuáles son los efectos de la interpelación del feminismo en las masculinidades, ¿sí? ¿Cómo es ahora, a propósito de que ha llegado un feminismo o feminismos para quedarse, cómo es que se empiezan a analizar o se empiezan a identificar las personas, los hombres, a la temática? Y en ese sentido, nuestra declaración de una y es justamente, ¿no? Trabajar sobre lo que son las masculinidades, la conformación identitaria de las masculinidades y cómo hacer, ¿no? En este contexto en el cual nos sentimos interpelados, se sienten interpeladas las masculinidades para salir al paso, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias? ¿De qué se trata la clínica con hombres también que han ejercido violencia machista? Y en ese sentido, sería muy importante para nosotros, para mí en particular, que si alguien piensa que estamos hablando desde un lugar que no nos corresponde, tengan la claridad y la apertura para poder contarnos, porque nosotros no queremos transgredir ninguna subjetividad en ese sentido, no es nuestra intención. Justamente queremos reflexionar sobre estas cuestiones porque sentimos que, que justamente hay muchas preguntas y hay pocas respuestas. De hecho, es probable que tampoco aportemos muchas respuestas, sino más bien incorporemos nuevas preguntas. No sé si te Y gustaría complementar, por favor. sí, sin duda. De hecho, consiguiendo la línea, también sumando quizás también un sentido de responsabilidad, de que esta interpelación como que sale una voz de la calle, del movimiento y todo, y llega a alguien, llega a una masculinidad o a masculinidades que se viven de forma heteronormada y de alguna manera no están dispuestas a cuestionar, abrir el debate, o sea, abrir, más que el debate, o sea, de hecho, todo lo contrario, es
renunciar a la idea de debate, pues, puesto que es una voz legítima en la cual está interpelando una posición en la cual desde el privilegio nos posicionamos sin mucha elección. Entonces, en ese sentido, un poco las reflexiones que hemos ido generando a propósito de la metáfora de la isla de los funados, es que, claro, en principio, preguntarse quiénes habitan, ¿son puros hombres o habrán otras subjetividades en las cuales se habitan en términos de identificación del género? ¿Cómo se reproducen ciertas prácticas? ¿Cuáles son las, digamos, aquellas que podrían desenmarcarse o si es que de alguna manera nos podemos desenmarcar de eso? ¿Sí? Sería muy bueno poder abrir ahí la discusión. Me ¿Qué te parece a parece. ti eso, Franco, como, digamos, cómo podrías historizar un poco tu formación subjetiva desde la masculinidad? Me encanta lo que propones. Creo que en ese sentido tal vez sería como importante hablar de cuáles van a ser los momentos de esta conversación. Y justamente, pues, ¿no? Sería importante hablar de estas masculinidades, qué significa la masculinidad, y después hablar de esta isla de los funados, ¿no? De, de Claro. justamente quiénes la componen. Eh, por ahí veo un comentario y como eso también es otra de las cosas interesantes del live, ¿no? De que vamos a hablar, pero también van a haber personas que van a ir preguntando, que también si nos preguntan sobre qué es el feminismo o cuál es como la idea, y yo creo que justamente es lo que no podemos hacer con este espacio, ¿no? Como ir y definir algo que es una cuestión que no nos pertenece, pero sí podemos definir que a propósito un poco como de los movimientos y las movilizaciones sociales feministas, cada vez estamos los hombres, los biohombres y otras diversidades están siendo interpeladas justamente a propósito de un conjunto de privilegios y violencias, y en ese sentido las masculinidades, y aquí entramos un poco como de lleno, han tenido que tomar decisiones, ¿no? Hay masculinidades que tratan de alguna otra forma hacerse cargo de lo que se les interpela, de la violencia ejercida, de los privilegios con los que hemos nacido y hemos ido criados y desarrollados en esta sociedad, y hay otras masculinidades que para términos concretos les vamos a llamar masculinidades tóxicas. No tratamos de hegemonizar nada, pensamos solamente que es uno de tantos discursos que en vez de reflexionar en torno a la interpelación feminista, se cierra a ella. Debate, como decía Guillermo, ¿no es cierto? Como que cuestiona, como que busca otros lugares, ¿no? Se junta con otras masculinidades y en ese sentido como que no la pasa bien, y en ese sentido tampoco se hace cargo. Entonces, tal vez a propósito de lo que decía el Guille, historizar. ¿Qué es esto de la masculinidad? ¿Cómo se entiende la masculinidad? Entonces, yo creo que, a ver si me ayudas un poco, Guille, la masculinidad parte, o la forma en que nosotros definimos nuestra masculinidad parte antes que ni siquiera nazcamos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves O tú? sea, de hecho, ya con tu nombre, digamos que genera la lógica binaria. O sea, como que pensar en que los nombres más habituales son claramente designados por una diferencia de los sexos. Entonces, finalmente, te antecede, ¿sí? Como que más allá de cómo responder, claramente no podemos responder la pregunta así a diestra y siniestra, pero sí podemos, digamos, en qué punto nos situamos. Por ejemplo, en mi caso en particular, de alguna manera se siente o se vive orientado a ciertos lugares masculinos, donde hay preferencias, hay una masculinidad que está orientada a sí misma, heteronormada, digamos. De hecho, están así como, bueno, quienes me conozcan sabrán que salí de un colegio de puros hombres, entonces en ese sentido como que hay también una estructura, hay una suerte de organización, hay ciertas formas donde distintas subjetividades se premian o se prefieren por sobre otras. Entonces se vuelve deseable que un hombre se haga como tal, por así decirlo. Salen todas esas como frases súper como autorreferenciales, ¿no? Un hombre se sabe como tal, un hombre no se pone en duda. Bueno, yo fui parte mucho de esa suerte de formación, de ese tipo de comentarios, donde parece ser que hay una masculinidad que es única o unívoca y que responde a ciertos parámetros bastante, digamos, poco laxos, ¿sí? Como para la hora de plantearse frente al otro, ¿sí? A veces incluso esas macroestructuras que, digamos, o esas formas tan poco flexibles a las subjetividades, múltiples subjetividades que pueden habitar
dependiendo de la cantidad de personas que habitan en este mundo, como que no se reconoce esa posibilidad. Entonces, como que se sesga en términos binarios. Entonces, en ese sentido, bueno, y haciéndonos cargo a propósito de lo que vamos a hablar en este live, tiene que ver con la posición del hombre masculino, ¿sí? Como Franco dice, bio-hombre, el cual se forma y parece ser que la interpelación se queda solamente con el dolor, o con una suerte de daño, o con esa llamada de atención y no da respuesta, y si da respuesta es más bien violenta y no darle lugar a este tipo de posiciones legítimas a la hora que se contraponen frente al lugar del privilegio, de formarse hombre y, bueno, obviamente con sus contras, ¿no? Como toda posición subjetiva, pero en el caso de la lectura o la autolectura de cómo uno ha devenido hombre, y uno entra al proceso de cuestionamiento, uno señala, digamos, que hay muchas cosas que estaban, parece ser, orientadas en un carril que iban a ser lo que iban a orientar mi camino, ¿sí? No sé cómo lo ves tú en ese sentido, Franco, si estás muy de acuerdo o desacuerdo conmigo. Sí, sí, de hecho como que recuerdo como un poco la metáfora que jugamos un poco antes del live que tenía que ver con la carrera, ¿no? A propósito de la cuestión del privilegio, cómo entender un poquito como esta experiencia de lo masculino, es como pensando que hay mujeres, diversidades, como en una pista de atletismo y están los hombres heterosis en una de las carriles. El heterosis parte la carrera y como que pareciese ser que es una carrera sin obstáculos, una carrera plana, sin ningún tipo de dificultades, mientras que en los carriles laterales, donde están nuestras compañeras, donde están todas las diversidades, pareciese ser que hay una serie de obstáculos sociales, culturales, hegemónicos, estereotipados respecto a cómo vivirse. En esta carrera como que pareciese ser que el privilegio es justamente eso, ¿no? No darse cuenta de que es raro que una carrera no tenga obstáculos, es raro que nuestros compañeros de pista como que, y compañeras de pista como que no, que estén súper atrasados, con suerte están lidiando con los obstáculos mientras tú puedes ir avanzando sin nada, ¿no? Y si no fuese un poco por la interpelación feminista, como que este hombre heterosis como que podría seguir corriendo, ¿cachai? Podría como correr sin avasallando todo, ¿no? Y es un poco esta estimulación social y cultural que nos invita a los hombres a no parar, a seguir adelante, a no cuestionarse muchos aspectos, ¿no? Y tal vez lo importante nosotros queremos plantear es que no es tan cierto. Esta estructura machista, uno podría pensar que afecta solo mujeres, y es verdad que predominantemente afecta mujeres y diversidades, pero en una medida no menor, afecta también a todas las masculinidades, ¿sí? Eh, Ahí podríamos hablar un poquito como sobre los efectos que tiene un poco el machismo sobre los hombres, o los bio-hombres. Acá es bien raro porque hay caleta de conceptos que estamos hablando, bio-hombre, que queríamos decir como nació hombre, ¿no? Se siente hombre, heterosis, como hombre que se siente a sí mismo heterosexual en orientación y se identifica con ser hombre. Pero en la práctica lo que queremos decir un poco es como hay hombres, hay múltiples hombres que se viven sus subjetividades y sus singularidades de manera única, ¿sí? Pero si uno pudiera agarrar como un discurso que los atraviesa es el machismo, tanto a hombres y a mujeres, pero hombres creen que ese machismo no los toca, o si los toca solamente los premia y los privilegia, ¿sí? Pero no es cierto, en verdad. En sí, la estructura machista tiene una serie de efectos en lo emocional, en lo psicológico, en lo físico, en todos los aspectos de la persona y en lo relacional, eh, que sin lugar a dudas es una de las cosas que nosotros como hombres nos deberíamos empezar a preguntar, ¿sí? No sé si es que se te viene a la cabeza, Guille, algunos efectos tal vez, o algunas ideas de estas masculinidades, más allá de si las diferenciamos en tóxicas o no tóxicas, sino como desde estos discursos, ¿no? ¿Cómo crees tú que son los efectos del machismo en estos hombres, o en todos nosotros como hombres? Mm, Difícil la pregunta porque finalmente es abrir el debate, y por qué proponemos este espacio. Finalmente estamos tratando de dar respuesta a ese tipo de cuestiones. ¿Sí? En lo personal, digamos que yo tendría que retornar a una idea como no hay muchas opciones, o hombre o mujer, y si te vives hombre, se asume que tienes que responder a una cierta cantidad de formas, características que son propias, ¿sí? Y que Claro. como que y finalmente como que se pierde la posibilidad de entenderlas como un aprendizaje. Tú aprendes a ser hombre, ¿sí? A ti te enseña, hay un hombre que te enseña, y eso como que se confunde con el discurso de lo natural. Entonces, a mi juicio en lo particular,
en términos como de las subjetividad es muy alienante, porque no tiene nada que ver acá, digamos, la biología con cómo uno se quiere vivir o cómo se quiere sentir. Entonces, cuando eso, digamos, entra en cuestionamiento, por lo menos en lo personal y también en lo que he observado en mi clínica, digamos que genera disonancia y las respuestas son múltiples. En general, si uno tiene que también como transparentar ciertas veces, o sea, uno también aprendió frente a la interpelación, o sea, en algún momento nosotros no estamos exentos de habernos sentido interpelados en algún momento y de hacernos cargo, quizás. Quizás este espacio también es como un sentido de responsabilidad un poco de poder decir, chuta, ¿qué hacemos con el privilegio y cómo también podemos desembarcarnos del privilegio y poder pensar que no podemos salir de ahí así como, ah, bueno, el hombre decide, el hombre va y el hombre lo logra, no sé, es como complicado en ese sentido. Pero volviendo al tema de los efectos, eh, como que la sacan de la ecuación. Siento que estos hombres no tienden a responder por dar respuesta más que incorporar la interpelación y darle un estatuto de valor significativo y dejar de como intelectualizarlo. Siento que en la clínica se ve mucha intelectualización frente a ciertos actos que pueden ser violentos y son reclamados por esta otra mujer que de alguna manera quiere dar a conocerse y darse a entender como cualquiera, digamos, en ese sentido, como que ahí se nota la posición del privilegio, entonces como parece ser que hay una dificultad de ciertas subjetividades vividas desde lo masculino ni siquiera necesitan adherirse a un movimiento, sino que incorporar qué es eso que se interpela o se cuestione, qué es lo que en general se ejerce y de alguna manera no está dispuesto a ser cuestionado, ¿sí? Eso te podría decir. Yo, digamos, si habito quizá un poquito más en mi historia, felizmente fui formado tanto por hombres y mujeres en mi historia de vida. Digamos, tuve la mala suerte de estar en un colegio bastante conservador. En ese sentido, quizás no tanto por el área técnica de los aprendizajes que uno consigue. El tema es cómo tú, digamos, te formas con eso que es fuera del trabajo, con eso que es las relaciones interpersonales, las relaciones con el otro, ese otro mujer. Entonces, a mí, por lo menos en lo personal, a mí me trastoca un poco la interpelación porque la asumo, no, simplemente no la cuestiono, no es una cuestión como, un mero reclamo, no está fuera de lugar, todo lo contrario. Me gustaría poder responder y darle un estatuto de valor y equiparar la cancha, como volvamos a la metáfora de la carrera, que está un poco, digamos, más despejada para nosotros. Sin duda que a mí tampoco me deja tranquilo saber que aquellos que también habitan este mundo tienen una situación desigual. No sé cómo, digamos, podríamos replantear también quizás una forma a responder este tipo de interpelaciones, pero no desde la respuesta misma, sino como, bueno, haciéndonos cargo. ¿Qué se te ocurre a ti? Claro, creo que ahí está como en esta misma carrera, como que habría como una bifurcación tal vez, en la cual pareciese ser que lo que hace que uno elija uno u otro camino está vinculado con la responsabilidad o la responsabilización de la interpelación, ¿sí? Entender esto como una carrera, entre comillas, y ver que tu pista no azarosamente, ¿no? Está despejada, implica hacerte cargo de eso. Y hacerte cargo de eso creo que tiene que ver con la historización, por un lado, como mirar tu propia historia y darte cuenta que ha estado llena de privilegios, pero también mirar la otra parte que también lo mencionabas, un poco los efectos que tienen un poco las masculinidades y este machismo en cada una de nuestras historias. Pienso desde la cosificación como una manera natural de interactuar con otras personas, por ejemplo, en la competencia como una forma de privilegiar ciertos conocimientos y ciertas ideas sobre otras. Pienso la naturalización de la violencia como una práctica machista que está súper interiorizada en los hombres, como que hay una forma de resolver las cosas, que está vinculado con la violencia, principalmente física o psicológica, y en donde pareciese ser que es más importante ganar la pelea, la discusión, la conversación, que forjar acuerdos, que reflexionar, que hacernos preguntas. Eh, cómo nos vivimos las emociones muchas veces. Siento que hombres nos han permitido solamente vivir ciertas emociones, tal vez más cercanas a la rabia, tal vez... obviamente estamos jugando un poco con el tema de la generalización, ¿sí?
porque obviamente estamos pensando en este discurso predominante. No es la idea necesariamente pensar que es la única forma de vivirse hombre. Y entonces desde ese punto siento que es importante pensar tal vez que, claro, las masculinidades dentro del machismo están llenas de obstáculos invisibles, ¿sí? Obstáculos que tal vez no te quitan la posibilidad de lograr la carrera, pues de ganar, ¿cachai? Como que eso lo puedes lograr, que el camino al éxito, el camino hacia donde uno quiere, ¿no? Ahí está el privilegio. Pero sí está lleno de obstáculos para la relación con otras personas, para vivir la propia sexualidad y la integridad emocional, una serie de cuestiones que creo que tal vez ahí se nota la dificultad de estas masculinidades, ¿no? En la cotidianidad, en la forma de resolver problemas, en el valor que le damos a las emociones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ya entrando un poco como ya habiendo definido que ya hay masculinidades diversas, pero dentro de estas masculinidades diversas hay una forma más predominante que es como la que llamamos más tóxica, que es como que corre, corre, corre y no se siente interpelado, ahí aparece la interpelación feminista, ¿no? Llega como una pared, como algo que no te permite avanzar más. Y que lo hermoso, y acá voy a ocupar tal vez alguna frase de alguna consultante, cada vez achica más la cancha, achica más la pista. Como que apareció un obstáculo por fin, entre comillas, ¿no? En esta carrera de este heterosis que no se ha visto afectada por nada, aparece ahí una pared que te dice, ojo, aquí no puedes pasar. Tú lo decías de una forma, Guille, cuando estábamos conversando antes del live, tenía que ver con la imposición, con el imperativo no. ¿Podrías explicarlo? Tal vez yo creo que esa pared tiene que ver con esa idea, ¿no? Sí, bueno, sí, eso tiene que ver con hartas cosas, en verdad. Bueno, a propósito también de mi propia cancha, que trabajo mucho con las comprensiones que el psicoanálisis puede entregar y el reconocimiento del otro. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento de este otro, por eso con anterioridad dije otro mujer, es como asumir con su legítima condición de vivencia subjetiva. O sea, en ese sentido, no vale mucho el problema de hay una lectura de la realidad que se cuestiona y otro que la lee mejor que otro, ¿sí? Entonces, como, a ver, ¿qué estoy hablando en concreto? Es como cuando conversamos un poco sobre quiénes podían asistir a la marcha feminista, ¿sí? Del 8M. En un momento todos sabemos que, digamos, ha cambiado cómo se recibían a los hombres. Al principio tengo entendido, yo nunca me sentí parte en ese sentido. No es porque no fueras afín, el tema es que no lo reconocí como un espacio para mí. Entonces, en ese sentido, como en un cierto momento las mujeres podían aceptar que hubiesen hombres, ahí en algún momento el movimiento dijo que no. Entonces, ¿cómo tú, más allá de si tienes el legítimo derecho de ser feminista o no, o concebirte de alguna manera o no, más allá de eso, es cómo tú puedes recibir ese no por respuesta y finalmente es legítimo? Entonces entra a cuestionar, a ningunear, digamos, ir a esa posibilidad de cosificar la posición del otro y tomarla como un objeto. O sea, decir, bueno, lo puedo moldear a mi gusto porque está fuera de las comprensiones de la realidad, por así decirlo. Yo puedo hacer lo que quiera, o puedo transitar donde yo quiero, y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo tú recibes ese no por respuesta? ¿Sí? Finalmente no está en mí si lo puedo manipular o no. O sea, la pregunta es otra, ¿esa persona puede respetar el no por respuesta? En este caso, cuando estamos hablando de las masculinidades, o del ejercicio legítimo de cómo se quieren vivir. Entonces, cómo ahí uno cuestiona y recibe el no por respuesta. ¿Sí? Claro. Y tiene que ver con esto de también el consentimiento. Si finalmente se pone en juego eso también. ¿Sí? Me encanta lo que estás proponiendo, me encanta justamente aceptar al otro como legítimo otro, como lo habíamos hablado también maturanescamente, y en ese sentido como pareciese ser que en esta carrera, que ya estamos metaforizando, aparece una pared que te dice no, un no tácito, un no que no te permite otras ambigüedades, ¿no? No se permite el silencio, ya es literal. Antes era como pareciese ser que la masculinidad tóxica como que se basaba en que no era claro, ¿no? Entonces ahora, con todo este movimiento y todos los movimientos en particular, como que ya no puede ser más obvio, ya no puede ser más imponente, decir, oye, basta de violencia.
Y desde ese punto de vista, hay un no claro, específico y en cada parte del mundo. Y ahí es donde nosotros, los hombres, a propósito de esa interpelación, ese no, este territorio no es tuyo, no te pertenece, basta, es que podemos o no hacernos cargo, ¿sí? De ahí estaría esta bifurcación, este camino, ¿no? Por un lado estaría el camino a la isla de los funados, por decirlo así, que ahora yo creo que ya podríamos entrar como a definirla y a jugar un poquito con eso, y estaría otro camino que uno podría pensar como que tampoco es muy alejado, ¿sí? Yo diría como que tal vez la isla de los funados, primeramente, como que contiene a toda la masculinidad, como que yo no diría como que contiene solo la masculinidad tóxica. Yo creo que contiene a todas las formas de masculinidad inicialmente, ¿sí? Hay algunos que se sienten incómodos o se sienten incómodas o incómodes de participar y pertenecer a ese espacio, a la isla de los funados, como ese lugar de interpelación en donde tú no te estás haciendo cargo de la interpelación, como tú decías, no te estás haciendo cargo del no, no te estás haciendo cargo del consentimiento, no te estás haciendo cargo de no violentar a tu compañera, ¿sí? Y a propósito de eso, te empiezan a achicar la cancha a tal punto que la cancha pasó a ser una isla, ¿sí? Una isla en donde conviven masculinidades, funados, ¿no es cierto? Como un poquito ocupando como este recurso a propósito de la falta de justicia en nuestro país, en donde la funa surge como una manera, pareciese ser, como de apropiarse de un espacio que no se hace cargo de la justicia machista al final. Y desde ese punto de vista empieza a aparecer una isla, ¿no? Llena de masculinidad de diferente tipo, donde algunas personas se quieren quedar en esa isla, ¿no? Que dicen, no, ¿sabéis qué? Este es el lugar, está bien, es un lugar cómodo, donde puedo conversar con otros hombres, donde puedo estar al lado del asado, hablando de mujeres, cosificándolas, ¿no es cierto? De todavía tengo mis privilegios, ¿no es cierto? Y en esos privilegios que tengo, de alguna otra manera me siento súper cómodo, me siento súper cómodo de tener esos privilegios y pareciese ser que la isla es un lugar perfecto. Pero esta isla cada vez se hace más chica y cada vez se llena más de más personas, ¿cierto? Y que persona, y, sí, y siguiendo con esa idea, como persona, bueno, quizás sea un poco violento decirlo así, pero son personas alienadas porque están al margen de sí mismos y puras subjetividades que se viven unas con otras que son afín, que no se cuestionan, que, bueno, porque igual, a ver, nadie, tampoco se quiere proponer una suerte de un relativismo interminable. El tema es como que en qué momentos tú te sientes cómodo y cómo te viven las masculinidades en ciertos espacios y cómo hay cuestiones que se retroalimentan en conjunto de compartir ciertas formas de vivirse que no se cuestionan. En este caso, estas masculinidades tóxicas que habitan en esta isla. Y claro, asumiendo la idea de que parece ser que en estos tiempos cada vez esa isla va reduciendo su tamaño, se vuelve imperativo sacar a la luz respuestas. Y no solamente porque, o sea, por lo menos, hablándolo en términos civilizados, para mi juicio, es el devenir lógico de las cosas. Lo otro es que, o si no, la isla se va a hacer cada vez más pequeña y las personas van a seguir ahí. Entonces, finalmente se va a generar un lugar de putrefacción, por así decirlo, de la toxicidad que se está acumulando, ¿sí? Entonces van a tener que aprender a nadar. Entonces, en ese sentido, se vuelve necesario. Siempre, por lo menos, voy aquí a declarar un lugar que yo, por lo menos, me ha hecho mucho sentido este último tiempo a propósito de la preparación de esta temática y la metáfora y todo, que siempre voy a estar en segundo lugar, porque como estoy en privilegio, de alguna manera, voy a caer en no ver un dolor que puede que por voluntad no lo quiera ejercer, quizás por conscientemente no lo quiera producir. El tema es que siempre voy a estar en segundo lugar porque, puesto que estoy en el privilegio, yo me he sido formado así. Entonces, obviamente me siento de forma bastante más dogmada, ¿sí? En ese sentido, siempre a mi juicio hay que tener una actitud de escucha y renunciar también un poco al privilegio, ¿sí? Finalmente, habemos algunos quizás más lejos de la isla, quizás habemos uno más fuera, ¿no? ¿Sí? Finalmente también me quiero hacer responsable de uno de los cuestionamientos que me hizo mi compañera, fue como, bueno, son los hombres hablando de sus privilegios y cómo se reducen en ellos, eso es como un poco, es un poco complejo porque es como falta de rigurosidad metodológica, si uno le dice. Entonces, por eso la interpelación del feminismo acá hace de cajón. Digamos, nos ayuda, nos permite ver, nos nutre de alguna manera para no vivir al margen de nosotros mismos y darnos cuenta que, bueno, hay muchas formas de vivirse,
¿sí? Tanto como en la mujer como en el hombre y más allá de eso, más allá de lo binario también. Sí, me encanta lo que estás diciendo porque, eh, eh, y lo que te dice tu compañera es muy pertinente, pues, ¿no es cierto? De hecho, yo estaba pensando y lo conversamos, es como mientras estamos teniendo el live, ¿quién está cuidando a mi hijo, no? Está mi pareja ahí cuidando a mi hijo, mientras yo hablo sobre cómo deconstruir un poco las masculinidades, ¿no? Es esa justamente la posición, ¿no? De, a ver, somos dos hombres que estamos hablando de esto y es como cómo lo hacemos, ¿no? Y yo creo que justamente por eso es que la interpelación, como tú decís, cae de cajón. Po. Dijiste una metáfora que me encantó, que era como, pareciese ser que si la isla se hace cada vez más chica, vamos a tener que aprender a nadar. Y eso, esa metáfora tiene que ver con un poco con la idea de la deconstrucción, ¿sí? La deconstrucción como concepto es la idea de destruir algo y construir a propósito de lo que se destruyó algo mejor, algo que vaya hacia otro lugar, ¿no? Por eso ocupa el prefijo de y no otro, ¿sí? Muchas veces, y una de las cosas que nosotros no queremos caer ahí, es que el proceso de la deconstrucción como que está muy conectado con la idea del aliade, ¿no? Como esta persona Mm. supuestamente deconstruida, que no está en la isla de los funados, que está lejos de estarlo, pero que al fin y al cabo, revisando su historia, te das cuenta de que tiene tejado de vidrio, pues, ¿no? Y ese tejado de vidrio, de alguna otra forma, carece completamente de responsabilización, pues, de hacerse cargo de esa experiencia. Entonces, al fin y al cabo, justamente lo que nosotros no estamos proponiendo o no queremos proponer es la idea de que nosotros estamos en un lugar distinto a la isla de los funados, ¿sí? Sino más bien el cómo de alguna otra forma la interpelación, ¿cachai? De alguna otra manera llega a cualquiera de las masculinidades y de la cual nosotros necesitamos inevitablemente desarrollar herramientas, escuchar la interpelación y hacernos cargo y responsables de eso. Y yo diría que ahí hay una respuesta que no, o más que una respuesta, una pregunta, ¿no es cierto? Que es como, en esta isla, quien aprende a nadar llega a otro lugar, está libre, o el solo o qué pasa con ese símbolo, ¿no? Porque pareciese ser que hay quienes quieren quedarse dentro de la isla y le llamaremos las masculinidades tóxicas que se sienten súper cómodos en sus privilegios y hay quienes quieren salir de ahí y hacen un proceso de aprender a nadar. Ujú. Pero ¿hacia dónde? Bueno, creo que es un perfecto momento para abrir la pregunta, ¿sí? O a ver si es que alguien quiere hacer algún comentario, ¿sí? Hay distintas formas de responder, no sé qué piensa la audiencia, si les ha parecido pertinente lo que hemos estado conversando, si es que quizás estamos hablando puras locuras, no sé. ¿Qué opinan? ¿O qué perciben? ¿Qué sienten de nuestra conversación? Y tal ¿Podríamos vez esperar jugando un algún... poquito, tal vez jugando un ¿Sí? poquito con la metáfora, ¿qué les parece esto de la metáfora, no? Hay una isla pequeña, ¿no es cierto?, con masculinidades, con personas que están tratando de aprender a nadar, ¿cierto? Que no tenemos idea si salen de la isla, a dónde llegan, ¿no? Si es que van a llegar a algún lado realmente, si podemos pensar en salir de la isla realmente. Había un psicólogo mexicano que decía como el camino a la deconstrucción es la condena del hombre de salirse de sí mismo, pero no lograr llegar a ningún lado. A mí me encantó eso. Me encantó porque habla de que inevitablemente tenemos que abandonar cierta esencia de la masculinidad, pero no podemos llegar al lugar de estar donde están las compañeras, porque no es un lugar que nos pertenezca. ¿Será que tenemos que construir algo más, algo distinto? ¿Otra isla? ¿La isla de los no funados? ¿O la isla de los post-funados? Y de hecho fue interesante, ¿no? La isla se llena con masculinidades tóxicas o con funados. Es una buena pregunta. Guille, ¿te gustaría como de alguna otra forma darle una vuelta como a lo que nos pregunta Mauro? Sí, claro. ¿Qué piensas tú? A mí, a ver, es que obviamente pueden habitarse de ambas formas. El tema es que, claro, los funados me da la impresión de que, claro, todo puede ser funable, digamos, dependiendo de cómo se construya, cómo se señale o a quién acuse a quién, ¿sí? Y tendrá que ver con veracidad y cosas como más jurídicas o lo legítimo que se hace o no.
a mi juicio, en principio es la masculinidad tóxica que puede ser vivida de distintas formas. Y no solamente lo aúna un binarismo, ¿sí? Va más allá de eso, si tiene que ver con una forma estructural de ser. No sé si en ese sentido cierro mucho, el tema es como que en principio es la masculinidad tóxica y finalmente a veces por miedo puede que incluso así no sean funados, entonces puede que haya muchos que todavía les falte espacio en esa isla, por así decirlo, lo tienen comprado, el pasaje al menos. Acá hay otro Claro, comentario. Para que se abra esta oportunidad, ya, lo voy a leer en voz alta, para que se dale. abra esa oportunidad de nadar fuera de la isla debe existir un espacio seguro y de comprensión quizás, ya que existe cierto temor para abandonar esos privilegios y al abrirse a ser juzgado. Bueno, yo creo que es muy pertinente lo que acabamos de leer, puesto que es un poco quizá lo que estamos haciendo nosotros, o sea, yo igual siento un poco de nerviosismo, tengo que admitirlo, digamos que no es fácil, para nada fácil. ¿Qué piensas tú, Franco? Sí, estoy de acuerdo con esa pregunta y tal vez nosotros tenemos la idea de cerrar este live justamente con la idea de la clínica, ¿sí? Que lo vamos a dejar tal vez que es una parte de que uno podría pensar la clínica, como el ser psicólogo, psicóloga, como una manera de acompañar el nado de otro, como en un espacio seguro y de comprensión. Efectivamente, por ejemplo, gran parte de lo que nosotros experimentamos a nivel hasta físico, ansiedad, angustia antes de este live, estaba muy vinculado con cómo hablar de estas cosas sin ser primero barzas, voy a ser súper como honesto igual en eso, ¿no? Como sin ser personas que transgreden un límite respecto a lo que podemos y no hablar, y por otro lado, queriendo participar y producir algo que sea importante. Entonces, yo creo que justamente la interpelación ya nos atravesó a todos. Por eso, yo en ese sentido, como respecto a Guille, yo sería más duro aún. Yo pienso que todos estamos en la isla de los funados, porque todos en ese sentido hemos nacido con una masculinidad tóxica y de no ser cuestionada, vamos a morir tóxicos. Entonces yo diría que partimos en la isla de los funados todos, ¿sí? Todas las masculinidades hegemónicas y hasta también las diversas. Y la manera en que nosotros nos vamos separando identitariamente, vamos alejándonos de esa masculinidad y vamos haciéndonos cargo de nuestra propia historia, diría yo que es el aprender a nadar. Diría yo que ese es el nadar hacia algún lugar. No teniendo claro, y eso sí, soy lo más profundamente honesto, no tengo idea hacia dónde, pero porque creo que el lenguaje lamentablemente no nos va a dar esa respuesta. Todavía estamos en una etapa en la cual la interpelación es global, pero no ha construido modos, y es importante, la interpelación no se tiene que hacer cargo de eso. O sea, el feminismo ni las mujeres se tienen que hacer cargo de qué pasa con nosotros después de la interpelación. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de qué pasa con esa interpelación. Después de que abandonamos el no, cuando decimos ya, ok, es legítimo lo que las compañeras están diciendo, lo que se construye a partir de eso, lo que pase con nuestras masculinidades, es algo que nosotros tenemos que aprender a entender o saber o apuntar hacia algún lugar. Y si es que hay Eh, algún lugar. y si es que hay algún lugar, como les decía hace un rato, ¿no? Como esa idea de, parece una condena de abandonar la masculinidad, pero sin nunca llegar a algún lado. Es bien romántico, nihilista, si lo pensamos así. Pero justamente, pues es eso. No sé qué piensas tú, Guilla, de lo que estoy compartiendo. No, sin duda. Bueno, la verdad es que, claro, a ver, yo insisto, por lo menos a propósito de lo que el lenguaje permite, sigo reconociendo que hay personas que se viven de forma distinta y quizás eh, ciertas ideas pueden ser un poco radicales, pero más allá de eso es la idea que quiere transmitirla. Valga la redundancia, se te quiere transmitir con la radicalidad, sino que situar un contexto estructural que, digamos, eh, hace que genere una cancha desigual y finalmente cada sujeto hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, en ese sentido, claro, quizá ahí uno podría considerar que la tensión debería disminuir, puesto que, como dice la frase, todo hombre nace así. El tema es cómo tú te haces cargo y puedes desembarcarte de aquello. Aquí están comentando y Mauro señala, a eso iba, la cultura en la que nacimos es la del machismo, la isla no se llena, comenzó así y ahora se ve quien quiere seguir viviendo en ella. Sí, Qué interesante. es interesante el punto de vista, puesto que, claro, tiene que ver con que si vamos a situar a la isla en un continente donde habitan más islas y sabemos cuáles, o efectivamente solamente hay un espacio de ser habitado, ¿sí?
para poder responder digamos, ese comentario, más que responder, digamos que hay que reconocer que se pueden habitar distintos lugares. El tema es que hasta qué punto aquel que se ve interpelado por el discurso se hace responsable y cómo lo hace, y si es capaz, por lo menos figurativamente hablando, renunciar a un privilegio, ¿sí? En ese sentido, claro, tampoco queremos situar el problema en un sentido de culpa porque hace religioso el problema. Acá estamos hablando Claro. con, digamos, una forma de cómo nos aprendemos a relacionar entre nosotros más allá de las distinciones alienantes que tenemos, ¿sí? En ese sentido, la isla, ¿por qué se llena? Es puesto que, bueno, es dándole la razón al discurso feminista, Mauro. Básicamente asumir esa interpelación como una realidad, como un reconocimiento legítimo del reclamo del otro. En ese sentido, digamos que Mm. por eso incluso esto ha tenido un impacto global, o sea, las tesis han llegado a todos lados, el movimiento feminista, digamos, ha llegado a distintos espacios, tanto en distintas áreas, tanto del mercado, de producción de contenido, o sea, sobre todo en lo cultural. Entonces, en ese sentido, digamos que el espacio de esta isla se va a ver reducido, no justo o no. Es ya a propósito de eso, es como haciendo legítimo ese reclamo. Me encanta. De ahí compartieron algunos comentarios vinculados con lo mismo. Y tal vez a propósito un poco de la temporalidad que llevamos, me gustaría como por lo menos dejar esbozado algo de lo que es la clínica, ¿sí? Y dejar algunas ideas que creo que son súper importantes que están vinculadas con la clínica. En ese sentido, así como ¿qué podemos hacer ahora sin tener respuestas, sin poder necesariamente habitar otros espacios sociales vinculados con esto? Pero ¿qué sí podemos hacer ahora? La clínica vinculada con la violencia machista se divide en dos áreas principalmente, el trabajo con personas que han sobrevivido a ella y el trabajo de trabajar, de acompañar personas que han ejercido la violencia. Yo en general trabajo principalmente con víctimas de la violencia machista, sean hombres o mujeres. A propósito un poco del tema de lo que hablábamos de los efectos de la masculinidad en los propios hombres, muchas veces también son víctimas de este sistema machista, ¿sí? Y a Guillermo también, yo me gustaría que ahí, como no sé si te tinca, Guille, como que nos dividamos un poco, yo voy a hablar un poco más de lo que es trabajar con sobrevivientes y tal vez tú pudieras acompañarme como de lo que ha significado para ti trabajar y acompañar tal vez a hombres que han ejercido de alguna forma la violencia machista. Sin duda, vamos. Súper. Bueno, en términos concretos, el acompañamiento de la violencia machista en tanto a la persona que ha sido víctima o sobreviviente de ella, tiene que ver primero con la historización de esa violencia, ¿sí? Es un trabajo de poder hablar con la persona y poder reconocer esa estructura. Primero, y aquí ocupo una palabra que es súper importante para mí, que es estructura. La estructura patriarcado, machismo, lo que sea, es una forma de reproducción sistemática de subjetividades, como una fotocopia, ¿no es cierto? Que va fotocopiando machos, va fotocopiando géneros, ¿sí? Cuando la persona puede ver la estructura que lleva un poco a la violencia, siento yo que le es mucho más fácil reconocer en sí misma, a través de las huellas que deja la violencia en las personas y en los cuerpos, poder reconocer los efectos que tiene la violencia en la vida. ¿Sí? Cuando podemos reconocer esos efectos, en paralelo, y es un ejercicio casi como un ejercicio como estratégico, buscamos que esas personas reconozcan que se han defendido de la violencia. Porque nadie nunca deja que los efectos como que lo traspasen. Las personas responden ante la violencia siempre, porque nadie la quiere, ¿sí? Y en ese sentido, hay que buscar esos espacios de respuesta ante la violencia, sea el silencio, la rebeldía, cualquier estrategia que haya ocupado la persona, y nos vamos dando cuenta de que es verdad, ha habido una historia de violencia, pero en paralelo siempre hay una historia de resistencia, de lucha. Eso es lo que yo diría que es como el trabajo un poco en lo que es sobrevivencia de la violencia. Ya después vienen otras cosas sobre, por ejemplo, cuál es el lugar que le quiero dar a la violencia en mi vida, si quiero o no, si quiero seguir ejerciéndola o sufriéndola, qué otras maneras colectivas, porque para mí es importante colectivizar la violencia, se pueden permitir, entre otras cosas.
Voy a leer un comentario, querido Guille, y después pasamos a tu Adelante. parte. No está de más mencionar la existencia de los centros, hombres que ejercen violencia hacia su pareja parte del CERNAMEF y Equidad de Género, que ofrece acompañamientos terapéuticos para los victimarios. Súper importante y tal vez acá, como justamente es coherente con lo que vas a empezar tal vez a proponer un poquito, Guille, O sea, te dejo. mira el estatuto que me dejáis, porque es proponer. Yo tengo que ser bien honesto. Yo no, en ejercicio no utilizo este mismo marco para realizar mi clínica, ¿sí? Sin duda que cuando la pesquiso, obviamente tengo un sentido de responsabilidad y sin duda que ciertas luces del feminismo me han otorgado luces para comprender ciertos fenómenos que finalmente tienen que ver con el reconocimiento de la violencia y cómo se ejerce y cómo se siente, ¿sí? En ese sentido, yo cuando observo, digamos, historial de quizá cuando aparece violencia sistematizada o no, pero como ápices busca sacarla de la ecuación simbólica, sacarla de como una forma válida de respuesta, ¿sí? Como que en ese sentido es, bueno, parece ser que hay una emoción que te lleva decantadamente a entender las cosas de esta forma, puesto que te frustra, te cuesta comprenderlo, o simplemente ves la interpelación con el hecho de hacer un dolo, por así decirlo, más que abrir la posibilidad de entenderse de forma distinta con el otro, con esta pareja. Me quiero situar en general, yo atiendo a personas heteros, ¿sí? Entonces cuando atiendo hombres, digamos, y bueno, es por algo que me ha ocurrido, en general he tenido y tengo activamente personas que se identifican desde otros lugares, pero principalmente atiendo hombres. En ese sentido, yo podría decir de ellos al menos que hay una dificultad de poder incorporar la interpelación feminista como algo válido y en ese sentido ellos responden de forma violenta en general, ¿sí? Y la idea de, más allá de generar un ejercicio técnico para un proceso terapéutico, quizás incluso sumarme a lo legítimo de la interpelación, estratégicamente para fines terapéuticos, no tiene sentido. Puede ser muy disociado y ponerme en un lugar que le genera aversión más que abrir la puerta a resolver. Quizás eso en un segundo momento puede funcionar, pero finalmente a lo que quiero llegar es que es tratar de sacar de la ecuación, digamos, esa posibilidad de respuesta y que lo puedan ver como un problema, más que algo legítimo que les pasa por una consecución natural me siento así y esta es mi forma de responder, y eso es incuestionable. Entonces hay una suerte de naturaleza que, digamos, que no se abre. Y ahí es donde, bueno, parece ser que hay un machismo que le ha señalado constantemente, que esa es la forma de responder ante la frustración, ante, digamos, la angustia, ante la incapacidad de respuesta frente a algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, claro, yo como mi persona de psicólogo, tengo un llamado a responsabilidad de, bueno, hacerme responsable de este tipo de situaciones, pero obviamente no desde quizá una perspectiva de género o de quizá una terapia con otros tintes. Yo me hago, sí, de una forma bastante concreta y específica, que es la formación que yo saqué. En ese sentido, igual trato de consolidar ese llamado de responsabilidad de cuando veo ciertos pacientes que tienen ciertas conductas, pero y la pregunta, ¿sí? Cuando uno ya tiene la confianza con ellos, parece pertinente y en general lo reciben bien. Es distinto cuando uno siempre se basa desde la interpelación porque ese tiene que ver con otros objetivos. ¿Sí? En lo terapéutico y clínico, sin duda que no necesariamente lo vamos a pasar muy bien. El tema es que en el ejercicio mismo y proceso puedan cosificar, digamos, cuestiones que tienen que ver con sus formas de ser, vivirse y que parece ser, parece ser que están generando un daño al otro. ¿Sí? En ese sentido es importante ponerlo en un estatuto de valor y ver qué se hace con eso. Me hace mucho sentido. Me gustaría rescatar la palabra clave que tal vez estaría ahí cuando uno, ya sea cual sea el enfoque y la manera de abordarlo, cuando uno se encuentra con violencia machista, el trabajo es hacer la responsabilización de ella, ¿sí? Al que la persona reconozca el daño, ¿sí? A propósito de también de estos espacios con hombres libres de violencia, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y también de algunos programas municipales. En lo privado no es muy diferente, ¿sí? Que los pasos son los mismos de alguna forma. Parece que perdí al guía, pero bueno, supongo que va a volver. Y los pasos serían, bueno, quiero corroborar que no sea yo el que me caí. ¿Me escuchan la Sí, ahí sí, audiencia? recuperamos.
Ahí ya te... ¿Me escuchas tú? Ok, sí, te escucho. Eh, bueno, a propósito de las circunstancias, igual creo que es el momento, ¿sí? Eh, bueno, tratamos de estructurar el diálogo, digamos, de la forma más ordenada posible. Ojalá haya podido ser de utilidad nuestra conversación un poco variada, extensa y quizás un poco etérea a veces, pero más allá de eso, dejar los invitados a que puedan revisar los contenidos de tu terapeuta. En general, estamos produciendo mes a mes distintas formas de entender problemáticas, siempre en una posición bastante democratizante. Muchas voces queremos darle lugar, darle voz, no por el hecho de que podamos hacerlo, sino por escuchar. En ese sentido, sería bueno dejarlo hasta acá, ¿sí? Como, y dejar abierta la invitación de que puedan contactarse, ver si es que les parece, recibir sus opiniones siempre va a ser de muy gran ayuda para todo el equipo de tu terapeuta. Me gustaría tal vez como dejar como ciertas ideas fuerza, un poco como pensando en este camino de masculinidades, de islas, de conceptos que están todo el tiempo dando vuelta. Sería para mí importante como plantear como, ¿y ahora qué? Por ahí escuchaba, leía como uno de los comentarios el tema de pareciese ser que ojalá que las próximas generaciones salgan con otro Switch y yo creo que esto no da para otras generaciones en ese sentido. Yo creo que es hoy el cambio en ese sentido y la forma de poder cuestionar y la forma de poder abordar es como cuestionándolo todo, ¿no? Cuestionando cada una de nuestras prácticas cotidianas, en cada uno de los contextos, permitirnos el cuestionamiento, permitirnos la interpelación, la vulnerabilidad, ¿no? El permitirnos otras emociones, permitirnos otras formas de vivirnos, otras formas de sentir también. Y yo creo que esa también es la invitación de este live, ¿no? Como decíamos, entonces nos quedamos como con dos conceptos. Está por un lado como toda masculinidad ha nacido tóxica y de no ser cuestionada muere tóxica, como, así como siendo súper como clara nuestra posición, ¿sí? Como que es gracias a la interpelación que nos permitimos cuestionarnos y buscar otra forma. Y por otro lado, hay que aprender a nadar. Y en ese nadar, cuestionarlo todo. Yo creo que esa es la forma de cuestionar. Nos quedan 20 segundos, queridos y queridas. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a dejar hasta aquí este live del día de hoy. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan muy bonita tarde de domingo. Chao, chao.